Nos vamos inmediatamente en vivo a Palacio de Gobierno. Desde ahí nos reporta Juan Carlos Portilla. Juan Carlos, buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, ya está aquí en Salón Dorado de Palacio de Gobierno el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, junto a la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, para proceder a la juramentación de 3 nuevos ministros de Estado. Ellos son, estos nuevos ministros estarán en las carteras de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en la cartera del Interior. Los cambios ya se han ido dando a conocer en horas de la tarde. Ellos serán el señor Daniel Urresti en la cartera del Interior, el diplomático de carrera Gonzalo Gutiérrez, que asume como nuevo titular de Relaciones Exteriores. Él se venía desempeñando como embajador de nuestro país en China y antes fue vicecanciller durante la gestión de José Antonio García Belaúnde en el gobierno de Alan García. También en la Cancillería se ha desempeñado como subsecretario de Asuntos Económicos, director ejecutivo de la Oficina de Promoción Económica, entre otros importantes cargos. José Gallardo es el nuevo titular de Transportes y Comunicaciones. Fue designado por el presidente Humala en reemplazo de Carlos Paredes, que era uno de los pocos ministros que quedaban del primer gabinete de Humala. Gallardo es egresado de la Universidad Católica, cuenta con una maestría, un PhD en Economía en la Universidad de California, en la Universidad de Berkeley. Vamos a escuchar las normas que se vienen dando lectura, en la cual se da cuenta de las renuncias de los ministros que salen del gabinete ministerial. Que al cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones formula el señor Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, presidente de la República. Rúbrica René Cornejo Díaz, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se procederá a la lectura de la resolución suprema con la que se nombra ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al embajador en el servicio diplomático Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reynel, luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 203-2014 PCM, Lima, 23 de junio de 2014. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al embajador en el Servicio Diplomático de la República, Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reynel. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, presidente de la República. Rúbrica René Cornejo Díaz, presidente del Consejo de Ministros. Señor embajador Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reynel, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que Él y la patria os lo demande. Gonzalo Gutiérrez es el tercer ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Ollanta Humala. Como decíamos, fue antes vicecanciller durante la gestión de José Antonio García Belaúnde en el gobierno del expresidente Alan García y ha desempeñado una serie de cargos en la Cancillería. Se procederá a la lectura de la Resolución Suprema con la que se nombra ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Daniel Belisario Urresti Helera, luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 204-2014 PCM, Lima, 23 de junio de 2014. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve
Nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Daniel Belisario Urresti Helera. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, Presidente de la República. Rúbrica René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Daniel Belisario Urresti Helera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, sino que Él y la patria os lo demanden. Daniel Urresti, de 57 años, es ex general de brigada en retiro del ejército. Bueno, ha venido con una buena cantidad de admiradores, podríamos decir, ya que ha sido uno de los más aplaudidos. Era hasta ahora el alto comisionado en asuntos de formalización e interdicción de la minería ilegal. Se nombra ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor José David Gallardo Q, luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 205-2014-PCM, Lima, 23 de junio del 2014. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor José David Gallardo Q. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, Presidente de la República. Rúbrica René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Los detalles esta noche a las 11 en la edición estatal del 90. Señor José David Gallardo Q, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, sino que Él y la patria os lo demanden. José Gallardo Q, entonces, a la cartera de Transportes y Comunicaciones, el segundo en el gobierno de Ollanta Humala, ya que Carlos Paredes era uno de los ministros que había iniciado la gestión de gobierno y ahora es relevado por José Gallardo Q, economista por la Universidad Católica, máster en Economía por la Universidad de California en Berkeley, donde también realizó estudios de doctorado. Se ha desempeñado como gerente de estudios económicos de Ocinerminc, gerente de políticas regulatorias de Occitel, además director del Banco Central de Reserva y jefe del gabinete de asesores del Ministerio de la Producción. Bueno, el jefe de Estado ahora va a tomarse una fotografía de rigor con los recientes ministros juramentados. Ahí están los tres en la balaustrada del Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Con la complacencia obviamente de los invitados. Entre los invitados podemos ver precisamente a Carlos Paredes Saliente, ministro de Transportes y Comunicaciones. De la cartera del Interior, este es el sexto ministro del gobierno de Ollanta Humala. Y es una cartera bastante complicada, ya que en los tres últimos gobiernos, contando el gobierno del presidente García, del presidente Toledo y actualmente Ollanta Humala, son 19 las personas que han desfilado por esa cartera, una cartera bastante complicada. Ahora son todos los ministros los que se colocan en la balaustrada aquí en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno para tomarse la fotografía. Bueno, todos muy sonrientes para la ocasión, obviamente. El único que quedaría del gabinete original del presidente Ollanta Humala es el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla Rubio. Mario. Carlos, gracias por tu despacho. Efectivamente, has hecho una observación interesante. Es el único ministro del gabinete original de 28 de julio del 2011. Después han aparecido nuevas figuras. Esperábamos, comentábamos acá con los invitados, con Javier Velázquez Quequén y Octavio Salazar, que estos cambios que habitualmente se hacen en julio fueran de una mayor dimensión, de una mayor profundidad.
habida cuenta la crisis pues, de aprobación que atraviesa este gobierno. Justamente ahora vamos a dar cuenta de una última medición. El presidente de la República cada vez acerca su aprobación a los al 20%, y pues eso es considerado como un riesgo por muchos observadores. Bien, entonces ha culminado la ceremonia de juramentación de estos tres titulares de la cartera de Interior, Transportes y Comunicaciones y Relaciones Exteriores. Gracias, Juan Carlos. Ahora les informamos que una reciente encuesta de CPI justamente ha revelado que la desaprobación de Humala ha subido a 75,3% en este último mes de junio, en el actual, casi un punto porcentual con relación al mes anterior, en el que tuvo 74,5%. Este sondeo recuerda que a sus 34 meses de gestión, la reprobación de Humala Tasso supera a la de su antecesor, Alan García, que tenía 55,3% en el mismo periodo, en tanto que Alejandro Toledo, a sus 36 meses en la presidencia, logró la nota desaprobatoria de 82,7%. Todo un récord, ustedes acordarán de lo que sucedió. Los encuestados también opinaron sobre la participación de la primera dama Nadine Heredia, quien ha obtenido 61,7% de desaprobación y un 35% que mantiene su apoyo al trabajo que realiza. Bueno, y analistas locales e internacionales prevén que la inflación de Perú será la más baja entre las principales economías de América Latina este año y el 2018. Esto de acuerdo a un informe de Latin Focus, Consensus Forecast, una consultora que recopila dichas proyecciones. Para este año se proyecta una inflación de 2,9% dentro del rango meta del Banco Central de Reserva. Dicha tasa estaría por debajo de países como Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil, entre otros. Los expertos también prevén que la inflación irá disminuyendo en los próximos 4 años a 2,5% entre el 2015 y el 2016 y a 2,3% entre los años 2017 y 2018. Asimismo, destaca a Perú como la única economía cuya inflación se ubicaría por debajo del 3% hasta el año 2018. William Paco Castillo ha reiterado que hasta el momento no existe ninguna prueba que demuestre que el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al SIN fue ordenado por el presidente o el expresidente Alberto Fujimori. Tenemos los detalles en el siguiente informe. El abogado de Alberto Fujimori, William Paco Castillo, no descartó que el partido de Avanza Frente Libertad podría dar una sorpresa en las próximas elecciones municipales y regionales. En cualquier rato pueden tener ustedes sorpresas, ¿no? Estas declaraciones las dio tras la suspensión de la audiencia del juicio que se le sigue al expresidente Alberto Fujimori por el caso Diario Chicha, en donde se presentó el perito contable Óscar Aguilar. En dicha audiencia, Aguilar Díaz indicó que según esta pericia se encontró un perjuicio de más de 17 millones de dólares que se transfirieron de la FAP al SIN entre 1999 y 2000 y que ocasionaron un grave daño a la correcta ejecución presupuestal de esta entidad. Por su parte, William Castillo desconoció esta pericia. Estoy de verdad bastante impresionado de ver en 31 años de abogado por primera vez una pericia de un perito que examina papeles y no examina cuentas. En otro momento, reconoció que no puede negar que durante el gobierno de Fujimori sí se compró la línea editorial de algunos medios de comunicación, pero aseguró que el expresidente no tuvo alguna responsabilidad. Yo defiendo a Alberto Fujimori como inocente en esta trama mediática politizada porque él en este tema no tuvo ninguna participación delictiva. La audiencia fue suspendida hasta el próximo viernes 27 al mediodía, en donde continuará el interrogatorio al perito contable Óscar Aguilar. Los trabajadores de la concesionaria que se encarga de los comedores y cafeterías del Congreso de la República denuncian que no se les permite el ingreso desde la semana pasada. Tenemos los detalles en el siguiente informe. La policía tuvo que hacer una constatación y es que desde la semana pasada se les impide el ingreso al Parlamento. Son los trabajadores de la concesionaria que se encarga de los comedores y las cafeterías del Legislativo. No nos dejan ingresar. ¿Por qué? Desde el día jueves. ¿Qué les han dicho? Que nos han prohibido el ingreso toditos. Bueno, ese es un problema administrativo entre empresa y el Congreso. Según estos trabajadores, el Congreso no paga desde febrero de este año. Les adeudaría más de 400.000 soles. No cobramos sueldo, nada. Ninguno de nosotros tampoco cobramos. Hemos estado manteniendo de plata del bolsillo para poder atender al Congreso. Pero ya no podemos más, pues. Al parecer a los trabajadores del Congreso sí se les ha ido descontando sus consumos en sus boletas, pero ese dinero no habría llegado a la concesionaria según denuncian. Se quejan también de que sus cosas se quedaron dentro del Palacio Legislativo.
No se les supone que sí, les descuentan a los trabajadores, tienen que pagarnos a nosotros, ¿no? Reclamamos los 3 meses de deuda y tomaron como medida así. ¿Sabe que no ingresa nadie más? ¿Y qué les han dicho? ¿Por qué no les han pagado? ¿Qué es lo que han alegado? Temas administrativos que van a solucionar, pero como verán, no nos dejan ingresar. La empresa es La Merced, la misma que hace unos meses vio clausurados sus comedores para trabajadores y congresistas por parte de la SUNAT por no entregar comprobantes de pago. Según fuentes del Parlamento, la empresa es la que habría incurrido en constantes infracciones, por lo que se habría resuelto el contrato prorrogado hasta julio. Se ofreció un comunicado con las explicaciones del caso, pero hasta el cierre de este informe la comunicación no se emitía. Nueva pausa, pero antes lo vamos a dejar con nuestro segmento Detrás de Brasil 2014, que está.